Un acueducto que llevará el agua potable a muchísimas comunidades de ambas provincias, alcanzando y superando el 1.000.000 de personas, de vecinos, que tendrán este valioso recurso en casa. No se sabe hasta que no se tiene, y se sabe cuando no se tiene la importancia que tiene este recurso vital. Por eso esta mega obra es una celebración para nuestro país, más allá que para estas dos provincias. Y es un gustazo poder charlar con el secretario de Recursos Hídricos de la provincia de Córdoba, Edgar Casteló, a quien les damos los buenos días. Edgar, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, una concreción que tiene por detrás mucho trabajo, Edgar. Queríamos conocer un poco los detalles de la previa y en qué consistirá Bien. estas dos etapas en que se divide la obra. Sí, en varias notas que he hecho hay que destacar que, digamos, mucha gente te consulta por qué lo vuelven a anunciar y lo vuelven a anunciar tantas veces seguidas. En Sí, realidad es una obra de una envergadura muy importante, el monto lo dice por sí misma, ¿no es cierto? Es una obra que lleva mucho tiempo, coordinación de dos jurisdicciones provinciales. Creo que los primeros acuerdos se firmaron, no sé, hará 8 años sí. aproximadamente, y bueno, hubo una serie de trabajos, una serie de alternativas donde fue difícil converger con la gente de Santa Fe, y en los últimos años se trabajó en una alternativa donde Santa Fe necesita avanzar con el abastecimiento de ese sector, que es la zona de San Jorge, María Juana, Ujú. Sastre. Son localidades bastante importantes, Carlos Pellegrini también, con mucha población y donde las fuentes locales son como las de Pose, digamos. Eso, la problemática que Sí, tiene, digamos, la región de Santa Fe es, te diría, hasta más complicada que la que tenemos en Córdoba, dado que los tenores de sales y de arsénico fundamentalmente en Santa Fe, digamos, a medida que te vas hacia el este, aumentan, ¿no es cierto? sí. Córdoba fue pionera en la ejecución de acueductos, tanto los ramales que salen de Villa María, el primero que fue de Villa María hacia San Francisco, después se reforzó desde Villa María a San Francisco para llegar posteriormente hasta la localidad de Morteros, y ustedes se abastecen de otra, también de la fuente del río Tercero, desde las tomas que están en la cooperativa en Belleville, en la cooperativa del Exacto. Sudeste, digo, ahí en Belleville y en San Marcos Sud, Sí. que forman todo el sistema de acueductos ahí del sudeste de la provincia, digamos. O sea, la propuesta de esta obra en esta primera etapa, que sería todo en territorio santafesino, pero son componentes importantes para ir avanzando. Esta primera fase que le llamamos nosotros, que es la ejecución de la toma sobre el río Paraná. Ujú. Para que te des una idea, el río Paraná tiene un caudal de 16.000 metros cúbicos por segundo, un caudal medio. Sí. El río Tercero, que ustedes tienen ahí cerquita, tiene 30 metros cúbicos, digamos, que es el más Ujú. caudaloso de la provincia. Por eso la importancia de poder ir a tomar de esa fuente, que si bien está alejada, tiene una garantía de fuente importante que en eh, una redundancia de fuente que le llamamos nosotros, podríamos llegar a tener en Córdoba provincia y en Córdoba capital a futuro, ¿no es cierto? Una obra Sí. estratégica pensada para los próximos 20, 30 años, ¿no es cierto? Y poder tener una redundancia de fuente, que es lo que llamamos nosotros. O sea, tendríamos en Córdoba capital, tenés la fuente del río Suquía, en el Ujú. dique San Roque, la fuente del dique Los Molinos, y tendríamos una tercera fuente para a futuro poder cubrir, digamos, las demandas, las exigencias, digamos. Córdoba en esto siempre, digamos, como dice el gobernador, va progresando, digamos, y ese progreso, al no detenerse, también necesita de estas obras de infraestructura y que tienen que estar pensadas con un horizonte de diseño importante, que en este caso es de 30 años aproximadamente. Claro. Eh, Como te decía, ahora arrancaría la ejecución de la obra de toma en el río Paraná, que es una obra de tipo muelle, digamos, importante. Ya la gente de Santa Fe tiene varias experiencias de este tipo de obra. Una planta potabilizadora que, de nuevo, es un tipo de agua distinta a la que tenemos acá en Córdoba, o sea que la planta de tratamiento es bastante específica porque la calidad es muy buena, la del agua del río Paraná, pero tiene mucha carga de sedimento, digamos, que es Ujú. lo que complica la potabilización, distinto a las fuentes que tenemos nosotros acá en Córdoba.
Bien. En ese sentido, bueno, lo que sigue, digamos, además de la planta potabilizadora, un tramo de 80 kilómetros que sería la mitad del tramo para llegar hasta la ciudad de San Francisco. Bien. La obra hasta San Francisco tiene 4 estaciones de bombeo porque hay que remontar estaciones de bombeo para que tengan una idea como las que tienen ustedes en Pose o los que maneja la Cooperativa del Sudeste, pero de otra envergadura, Sí. digamos, de otro tamaño. El diámetro del caño, para que te dé una idea del que está calculado, es de 1,70 m, digamos, de diámetro. Claro. O sea, para que te dé una idea, una persona de estatura Sí. promedio entra parada dentro del caño, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, es una obra de gran envergadura y por eso, bueno, son un poco las demoras y en esta etapa lo que seguimos o lo que, digamos, lo que se intentó mostrar, bueno, es el acompañamiento de Nación a ambas provincias, por un lado, y de uno de los fondos que financiaría la obra estaba el embajador de Kuwait, donde el fondo ya nos dio el ok, digamos, para seguir avanzando, digamos, con el acompañamiento del financiamiento. Ahora lo que resta es estructurar todo ese financiamiento donde estarían, digamos, estaría acompañado el fondo de Kuwait, que sería un poco el coordinador, el fondo de Abu Dhabi, Arabia Saudita, y el fondo de la OFIP, de la OPEP. Así que, bueno, esos son los avances y los datos, digamos, a comentar en relación a esta etapa, digamos, de la obra, ¿no? De la gestión de esta mega obra. Edgar, ¿han estimado la cantidad de poblaciones que se verían beneficiadas con el servicio de agua potable y por ende esta primera etapa ya llevaría el servicio a algunas comunidades? Sí, esta primera fase, como lo hemos denominado nosotros, la primera etapa sería hasta San Francisco, abastece a 17 localidades de Santa Fe. En la primera etapa, cuando llega hasta San Francisco, se suman ya varias localidades de Santa Fe más y al conectarse al acueducto que tenemos en Córdoba, digamos que va desde Villa María a San Francisco y de San Francisco a Morteros, toda la zona de San Francisco y alrededores y el noreste de la provincia quedarían cubiertos con esta conexión. Ahí Bien. pasarían a ser 16 localidades más de Santa Fe y 21 localidades de Córdoba, que son las que ya se surten del acueducto, con lo cual nos permitiría alivianar la demanda que tenemos sobre el río Tercero y poder, por ejemplo, repotenciar el acueducto, por ejemplo, que lleva agua a Pose, o repotenciar el acueducto que va hacia la Bulalle, digamos, que es el otro acueducto que va hacia el sur, y poder abastecer los incrementos poblacionales que se den a futuro en estas localidades. Edgar, ¿cómo estamos en relación a la demanda en la provincia de Córdoba? Si lo podemos establecer por sectores. Y te sumo una pregunta más en relación a esta crisis hídrica que ha habido en algunos lugares y sectores de la provincia. Si esto está emparentado con la posibilidad o no de que esa afección llegue al usuario común en la vivienda también. Mira, Córdoba es importante destacar que estamos en una región semiárida, donde nos impactan, donde seguramente también todo este efecto del cambio climático también está impactando, ¿no es cierto? Con ustedes en Pose hace 2 años tuvieron lluvias totalmente extremas, Sí, digamos, o sea, lluvias, precipitaciones del orden de 180 milímetros en 3 horas, digamos, o sea, sí, cosas bastante poco frecuentes, digamos. Exacto. Por otro lado, al ser región semiárida también, como te decía, que estamos en la provincia de Córdoba, nos vemos impactados también por esta sequía. Esta sequía, a lo mejor una sequía estacional, pero terminó llegando a los 6, 7 meses, digamos, del periodo donde estamos acostumbrados a que no haya precipitaciones, pero no que haya 0 precipitaciones, sí, sí, digamos. Con lo cual, eso terminó impactando en la zona serrana con un déficit hídrico muy importante, además de la generación de incendios, ¿no es cierto? Y hoy básicamente, siempre decimos en Córdoba, por más que haya mucha lluvia, siempre decimos que en Córdoba hay que cuidar el agua porque el agua no sobra, digamos, no sí, la tenemos en exceso, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Es importante destacar que los diques están en un nivel medio, hubo un buen manejo de las pocas precipitaciones que tuvimos este verano, pero logramos que todos los diques llegaran a nivel de vertedero o muy próximos a nivel de vertedero, con lo cual quedaron
bastante llenos en la última lluvia, que si mal no recuerdo fue el 1 de abril. Ahí quedó todo bastante completo y bueno, es lo que estamos usando. O sea, a nivel diques estamos tranquilos, digamos. Lo que sí se ha visto que ha mermado mucho la capacidad en todos los ríos y arroyos de la provincia, bueno, cosa que esta lluvia que hemos tenido estos últimos días van a empezar a ayudar. En relación a los incendios, digamos, que tuvimos, ya bueno, se ha viralizado algunos videos de algunas zonas serranas donde hubo muchas precipitaciones, pero en general las precipitaciones en toda la sierra fueron bastante con poca intensidad, entonces ha logrado que haya mucha infiltración, las cuencas muy secas y en general no hubo tantos arrastres como se esperaba, así que si se desarrolla un poco la materia orgánica y crece la vegetación, digamos, eso también va a ayudar a retener las cenizas en la zona serrana y que no lleguen a los ríos y por ende a los lagos, ¿no es cierto? Bien, Edgar, te agradecemos muchísimo. Te hago una pregunta final que tiene que ver con esto que planteabas en relación a un cambio climático que ya es un hecho, la alternancia entre periodos de sequía y de abundancia de agua. Digo, ¿hay alguna estrategia provincial en relación a cómo manejar el recurso en el corto y el mediano plazo? Sí, de hecho lo estamos haciendo. O sea, el hecho, por ejemplo, de que los diques no hayan quedado a nivel de vertedero con precipitaciones de 400, 500 milímetros, cuando la media en esos sectores son de 700 a 800 milímetros, quedaron con lluvias bajas, digamos, quedaron bastante completos y eso tiene que ver con toda una serie de modelos que tenemos instrumentados a corto, mediano y largo plazo, digamos, que es lo que nos permite hacer un buen manejo de los embalses, por ejemplo, en esto que planteas. Y lo que sí, bueno, obviamente en todos los sectores, en Córdoba, siempre hay que cuidar el agua, digamos. O sea, en estos periodos donde empiezan los calores, bueno, todo el mundo quiere ver su jardín un poco más verde o llenar la pileta para disfrutarla en los días de calor. Y bueno, eso hace colapsar los sistemas de abastecimiento donde, bueno, tanto los titulares de los servicios como los prestadores de los servicios tienen que trabajar digamos, en algunos lugares han declarado emergencia hídrica o alertas, digamos, distintos niveles de alertas para salir a controlar los derroches. Digamos, en Córdoba siempre hay que estar controlando porque, bueno, como te decía, digamos, el agua no es un recurso que sobre en Córdoba. Edgar, te agradecemos el tiempo, ha sido muy importante tu testimonio. Un abrazo grande. Que andes bien, que tengas un buen día. Edgar Casteló, el secretario de Obras de Recursos Hídricos de la provincia de Córdoba, muy importante, muy interesante, más allá de esta mega obra que comenzará entre Santa Fe y Córdoba, el financiamiento desde Kuwait que ha llegado, que ya viene financiando la provincia en otros sectores de la economía. Bueno, es importante cerrar con este mensaje final en tiempos en donde el cambio climático ya es un hecho, está entre nosotros y dependerá de nosotros también poder recomponer las cosas entendiendo siempre y más allá de las alertas y de que el agua, valga el término, no llega al cuello, siempre tenemos que llevar adelante un cuidado de los recursos naturales que son finitos, hay que decirlo y esto tiene que quedar en la cabeza de todos.